Entonces ahora vamos a hablar de más detalles. Aquí se tiene la densidad seca, aquí se tiene el contenido de humedad, aquí hay una curva de compactación y vamos a decir que esta tiene un esfuerzo, una energía. Podríamos decir que esta curva se la obtiene del productor estándar. Y aquí hay otra para el mismo suelo con mayor energía. Entonces vemos que este pico se ha desplazado hacia arriba y a la izquierda, correcto. Y esta es la compactación con una energía productor modificada. Entonces ahí está, tenemos dos curvas y ahora hemos hecho la compactación en arcilla. Eso es importante, no en arena, en arcilla. Y nos dedicamos a ver la estructura. ¿Qué podemos ver en la estructura? Podemos ver este punto A y este punto A tiene una estructura y notamos que es flocular. Luego vemos el máximo con la misma energía, está aquí, y del otro lado, con el mismo peso, la misma cantidad de sólidos, pero habiendo compactado con un mayor contenido de humedad, resulta que cambia la estructura, ¿no? Se nota que la estructura es más dispersa, aquí flocular y aquí dispersa. Entonces las propiedades del suelo de acá con respecto a acá, a pesar de que tienen la misma densidad, por haber sido compactados con otros contenidos de humedad, van a ser diferentes. Y si aumenta la energía, lo propio, hay un punto aquí para este contenido de humedad, estructura flocular, se ha dibujado más flóculos porque el suelo se encuentra más denso, se ha aplicado más energía. Y a este otro lado, igual un máximo, y a este lado, para este mismo contenido de humedad que se observa la estructura dispersa. Y de hecho se nota más dispersa que acá. Pero ¿cuál es la clave? Del lado seco se tiene estructura flocular, del lado húmedo se tiene estructura dispersa. Aquí se tiene el mismo valor, aquí un poquito diferente, no importa, el hecho es que la estructura cambia, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y la tabla 7.4 que aparece en su texto que dice comparación de las propiedades del suelo entre la compactación por el lado húmedo y por el lado seco del óptimo, según Holtz y Kovacs, es variable para la estructura y hay un caso de disposición de las partículas, eficiencias de humedad, otra vez estructura, permeabilidad, compresibilidad, resistencia y varios aspectos, hay una variación. Pero sin entrar al detalle de la tabla, queremos ver eso en gráficas. Y esta es la primera asociada con esa variación. Miren aquí el peso unitario seco en función del contenido de humedad. Y que se obtiene una curva de compactación. Aquí está la línea con grado de saturación 100%. Y por supuesto hay varios puntos que representan varias densidades y además, pero una misma energía. Varios contenidos de humedad y varios pesos unitarios secos obtenidos. Entonces la idea es que se ha agarrado una muestra de los puntos que hay aquí, para esa por ejemplo, o para esa. Se ha dicho, para esta muestra, que tiene un peso unitario y se obtiene con un contenido de humedad, se la mete al permeámetro y se obtiene una permeabilidad en centímetros por segundo. Luego, para una siguiente muestra, que también ha sido compactada por el lado seco, con mayor peso unitario, pero con mayor contenido de humedad, se hace lo mismo. Y así sucesivamente para varias otras muestras que salen del permeámetro. Y resultado, la permeabilidad por el lado seco, debido a la estructura en la arcilla, ha resultado más alta que la permeabilidad por el lado húmedo. Aquí se ve este valor un poquito ahí del pico, un poquito a la derecha, es ese valor, pero la idea es muy clara. Por el lado húmedo, la permeabilidad es más baja que por el lado seco. Muy interesante. Entonces, si deseamos construir un terraplén para una presa, ¿qué deberíamos hacer? Y se nota claramente, deberíamos preferir compactar por el lado húmedo, porque la permeabilidad va a ser menor. Eso en cuanto a la permeabilidad, la conductividad hidráulica. ¿Qué podemos decir en cuanto a la resistencia? Lo propio. Aquí está la densidad seca en función del contenido de humedad, y aquí se tiene una curva de compactación, círculos vacíos, otra más energía, otra curva de compactación con círculos llenos, y más energía, triángulos vacíos. Y lo propio, para cada punto se ha hecho la resistencia al corte ahora. Entonces, para este último de triángulo, ha resultado una resistencia. Y aquí llegando a el pico, ha bajado. Y por el lado húmedo, la resistencia mucho menor. Y la misma idea para cada uno de estos. Tiene sus variaciones, pero queda claro que la resistencia al corte en un suelo es mayor en el lado seco que en el lado húmedo. Entonces, no hay duda. ¿Por qué es eso? Es por cómo se compacta. El agua influye, aunque terminamos con el mismo peso unitario, el agua influye en las muestras, ¿no? Influye en la estructura. Puede ser flocular o viceversa. Muy bien, eso aquí nos lleva a considerar la siguiente idea. Vamos a pensar que nosotros tenemos una presa y vamos a decir que ese es el lecho del río de esa presa. Y ese es un borde que consideramos impermeable. Vamos a decir que lo consideramos muy poco compresible, todo lo que quiera. Y decidimos construir el terraplén y al construir el terraplén resulta que podemos hacer ese terraplén. Perfecto, es un concepto. Y ese es un terraplén de arcilla. Entonces se entiende que nosotros tenemos una especificación de nivel de agua en esa presa y cuando llegue ahí el nivel del agua va a moverse y pasar por la presa. De alguna manera vamos a imaginarnos que ese es el caso. ¿Dónde hemos aprendido a calcular esa línea y la cantidad de agua que circula? En el cuarto capítulo de esta materia. Y sabemos que podemos calcular un cierto caudal que pasa. Y ese caudal, por supuesto, está asociado con la permeabilidad. Y sabemos cómo hacer eso. Obviamente hay que tener cuidado de que esa permeabilidad sea lo suficientemente baja para que eso realmente funcione como una represa y no pase todo el agua que viene del río. Tendrá que haber una permeabilidad de diseño, ¿no? Se entiende, para que funcione bien nuestra presa. Y al mismo tiempo hemos entendido en el tema de resistencia, hemos visto fotos incluso
En algunos taludes, como el que se ha formado aquí, y estoy dibujando un caso cualquiera, es posible que haya una cierta superficie de falla. Vamos a imaginarnos esa de ahí. A lo largo de esa superficie se da la resistencia al corte del suelo. Y hemos dicho que en una condición no drenada, aún la resistencia al corte, se dio todo nuestro anterior capítulo, nuestro capítulo estrella, es igual a C sub U, y hemos aprendido a medir ese parámetro C sub U en un suelo. En este caso, después de averiguar cómo compactar, en esa muestra tendríamos que determinar el valor de C sub U. Muy bien, entonces, ¿qué cosas hay que considerar entonces? Dos cosas. Uno, la idea de que necesitamos una buena permeabilidad. Y dos, que necesitamos una buena resistencia al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo debo trabajar? Debo realizar un ensayo de Proctor. ¿Y cuál de los ensayos Proctor? Aquí dice se realiza un ensayo de compactación Proctor modificado. Ese es el común en día de hoy, el estándar. Tiene nombre estándar, pero es estándar en su época. Ahora, años después, se puede dar más energía con los equipos existentes. Entonces, de ahí viene la idea de un ensayo de que el común es el Proctor modificado. Eso es importante de distinguir. Y ahí realizamos ese ensayo y aquí tenemos los resultados. Un punto, otro y otro, y un máximo y un óptimo. Por eso es lo que entendemos en base a el resultado de un ensayo de compactación. Y ahora para cada una de estas muestras, para cada una de esas, como antes vimos, pruebo la permeabilidad y además pruebo la resistencia. Entonces hago para cada una de estas permeabilidad y resistencia. Y ya sé el contenido de humedad con el que he compactado cada una de ellas. Y pruebo la permeabilidad y qué tendencia va a tener un punto, otro y después tiende a ir horizontal. En la resistencia no drenada he visto que igual hay varios puntos y luego tiende a bajar desde el pico, ¿no? Sé eso. Consecuencia, yo elijo y digo, ¿cuál será el CAT de diseño? Normalmente es tan simple como escoger si el suelo se considera impermeable o no permeable. CAT 10 a la menos 7 centímetros por segundo por ejemplo. Y se dice, ese es el CAT de diseño, introduzco y en ese ejemplo dice que tenemos 2 puntos, no cumplen con ese CAT de diseño, no hay que compactar de esa manera, pero hay 3 puntos que cumplen. Y en cuanto a la resistencia, vamos a ver en suelos 2, para asegurar que el talud sea estable, se pone un valor de CU de diseño y a partir de ese valor de CU se ve qué puntos compactados cumplen con ese CU, los valores mayores. Consecuencia, te han fijado que aquí hay 2 puntos que no cumplen, pero hay 3 que cumplen la permeabilidad. En cuanto a resistencia, estos 4 cumplen y uno no. Consecuencia, solo estos 2 puntos cumplen con ambas condiciones de resistencia y permeabilidad. Por lo tanto, habrá que recomendar e ir a campo, y cuando uno tiene que combinar ambos efectos, lo ideal es compactar entre esos 2 contenidos de humedad y alrededor de estos humedad. Pero básicamente entre ese y este contenido de humedad y no obtener un peso unitario menor a este de acá. Esa sería la especificación para este caso. Adicionalmente a aquello, podemos decir que las especificaciones de compactación se refieren al resultado final y al método. Cuando hablamos del resultado final, definimos un grado de compactación y el grado de compactación se define como el peso unitario seco en campo dividido entre el peso unitario seco máximo en laboratorio por 100%. Y esto se llama grado de compactación, es una definición. Entonces, vemos eso en un gráfico. Por ejemplo, tenemos el peso unitario seco en función de contenido de humedad. Vemos el suelo que vamos a utilizar en una fresa, en una carretera. Pensemos ahora en una carretera. Y decimos, vamos a ver el banco de préstamo. Y en el banco de préstamo sacamos el material, hacemos un ensayo de compactación Proctor modificado y conocemos esta curva representativa del banco de préstamo. Es la que hemos estado mencionando, es la curva de compactación. La hemos obtenido a partir de, por decir algo, esos puntos, ¿no? Es conocida, Proctor modificado el más común. Y decimos, a partir de eso, queda muy claro que hay una densidad máxima, o un peso unitario máximo, ¿no? Ahí decimos, hay un peso unitario seco máximo que viene del laboratorio en base al Proctor que hemos entendido. Y ahora estamos definiendo un grado de compactación, el peso que se obtiene comparado con este máximo. Y ese grado de compactación en forma general podría ser 85%, en forma general se toma eso, 85%, podría ser 90%, podría ser 95%, podría ser 98%. Tomemos el ejemplo de un 90%, que es lo que se requiere en las especificaciones. Entonces, ¿qué quisiera decir eso? Que nosotros agarramos el 90% de este gamma de máximo, entonces ese es un valor R multiplicado por gamma de máximo. Si le ponemos unos valores, imaginemos que este valor ya salió 20, entonces el 90% de 20 es 18, entonces ahí ponemos nosotros el valor de 18 kilonewtons por metro cúbico, o si se quiere en densidad, estamos hablando de 2 gramos por centímetro cúbico y después 1.8 gramos por centímetro cúbico, y la especificación dice exactamente eso. La especificación dice que se espera un peso unitario seco no menor a el 90% del máximo. Entonces, el asunto es un asunto de laboratorio, sacar la curva de compactación y de ahí viene el grado de compactación a obtener en campo. Eso, por supuesto, nos pone una línea acá, le hemos dicho 90, 95, 98, 80, lo que sea.
pues aparece ahí, y en ese caso yo veo este punto y digo, con esa energía puedo compactar entre este contenido de humedad en A con este contenido de humedad en B, y con esa energía va a entrar. Esa es básicamente la idea. Y en un momento vamos a ver algo más de detalles, pero esa es la idea de la especificación. Ahora noten que esta especificación no combina la idea de que pueda hablarse de resistencia, pueda hablarse a la vez de permeabilidad, como hemos visto hace un momento. No entra eso. Entonces ahí está el asunto, no nos hacemos problema, no combina, pero es una especificación, ¿no? Eso es importante de mencionar. Muy bien, veamos otro detalle. ¿Cuál es otro detalle aquí? Que si yo utilizara en concepto menor energía, podría tener una curva 2. La curva 2, si yo tengo otros contenidos de humedad, un rango menor, pero con menor energía, puedo obtener el mismo resultado, ¿verdad? Y en la curva 3 incluso yo puedo tener un puntito ahí, y si compacto con este contenido de humedad y menos energía, puedo cumplir con la compactación que me está siendo requerida. Entonces sí noto que esta especificación la entiendo bien. Puedo yo tener un punto cualquiera y nos vamos a imaginar que he tenido este punto. La especificación dice que está bien, pero siempre debo ser consciente que la resistencia ahí es mayor que por el otro lado, pero que la permeabilidad es menor. Entonces, cuando utilizo este tipo de especificaciones, debo ser consciente de aquello, pero eso es la especificación de la vida diaria de un ingeniero civil. Y si alguien hace carreteras, las capas que obtiene son su base, y ahí tiene especificaciones de compactación que son estas: 90, 95, 98% del Proctor estándar, el Proctor modificado, perdón, normalmente, y se refiere a eso. Y entiendo que la energía puede ser optimizada. Esa es solo la idea hasta acá. Esa es una especificación de resultado, ¿no? Y la especificación de resultado es válida, es el grado de compactación. ¿Cómo sería una especificación de método? Diría, hay que dar 6 pasadas entre tal contenido de humedad, por ejemplo. Esa fuese una especificación de método, ¿no? Son unas variables. La más común, la especificación de resultado, el grado de compactación que da acá. Muy bien, vamos adelante. Entonces, con eso dicho, entendido, y un trabajo claro que hay que hacer en laboratorio, entonces nos vamos a campo. Y en campo, ¿qué encontramos? Que uno puede tener diferentes compactadores. Primera idea. Aquí hay uno mira un rodillo con unas protuberancias, mira aquí otra, otro tipo de protuberancias, una aquí, otra lisa, una más pequeña, una con neumáticos. Entonces uno dice, evidentemente es muy claro que existen diferentes tipos de compactadores. Entonces primero tenemos que hablar algo al respecto. ¿Por qué existen estas compactadoras? Porque la compactación en campo se realiza por diferentes métodos, de acuerdo al suelo: por presión, por impacto, por vibración y por manipulación o amasado. Y para entender esto, imagínense ustedes que tienen una pequeña caja. Imagínense una caja de 15 centímetros de lado, otros 15 del otro lado, y de alto unos 10 centímetros. Una pequeña caja. Y ahí métanle arena suelta hasta la parte de arriba. Imaginan su caja con arena. Ahora sacudan su caja por algunos minutos. Es fácil de visualizar que la arena va a densificarse y va a quedar un espacio en la parte superior. La arcilla ha necesitado, la arena ha necesitado vibración para compactarse. De ahí viene que un método de compactación es la vibración. Dice aquí, el equipo vibratorio de compactación utiliza pesos excéntricos u otro dispositivo para inducir fuerzas vibratorias en el suelo. La idea es que algunos suelos necesitan vibración. Ahora imagínense el otro caso. Imagínense que en esa cajita le ponen arcilla hasta la parte superior. Ese tipo de arcilla que ustedes han visto cuando hablábamos de levante, por ejemplo, ¿no? Hemos visto una arcilla de laboratorio y de alta plasticidad y saturada. Imagínense que esa se pone ahí y sacuden la cajita. Sacudiendo la caja, se imaginan que va a compactarse para nada. Entonces la vibración no sirve ahí. En algunos suelos sirve, otros no. ¿Qué es lo que más bien sirve? La manipulación o amasado. Imagínense en esa caja que ustedes agarran el dedo pulgar y empujan en el suelo, en la arcilla. Dejan una milla, luego al lado, a lo largo de toda su caja. ¿Se imaginan que empujando por el pulgar después les quede compactada la arcilla? ¿Sí? Entonces se necesita otro método, la manipulación. Por eso dice, los equipos de compactación que imparten algunas fuerzas cortantes al suelo pueden también mejorar la compactación. Entonces ahí está, vibración y manipulación son dos métodos. Impacto también sirve. Imagínense nuestra arena en la caja. Agarramos una esfera de metal y la soltamos desde 10 centímetros arriba. Soltamos, cae sobre la arena y luego a un lado y luego a otro, o sobre la arcilla. Es fácil de entender que por impacto también se puede compactar. Y no cabe duda que si ponemos sobre arena o arcilla la mano y empujamos con la mano presión, también ahí se da compactación. Entonces todo esto da energía mecánica y produce compactación. Entonces ahora, ¿cómo unimos eso con la idea del equipo? Dice aquí, a este lado tenemos 100% de arcilla, aquí un suelo con limo, aquí 100% de arena y así este lado la roca. Muy bien, entonces dice que si hay 100% de arcilla, vamos a necesitar el equipo que se llama pata de cabra, donde hay presión, el peso entre el área, pero también hay manipulación, pata de cabra. Vemos aquí y decimos, ahí está, este es un rodillo pata de cabra y se puede ver las protuberancias claramente. Se puede entender que si es que esto ingresa en la arcilla, realmente va a compactar la arcilla, ¿no te nota que sí? Ese es un rodillo pata de cabra que funciona por presión y manipulación. Y luego hay otro aquí que dice la rejilla, más en el lado hacia roca.
Dice también presión y manipulación, pero en otro tipo de material. Entonces una rejilla es esta de acá, entendemos la idea de presión y manipulación, esta es otra de acá, y sepamos que este es otro equipo. Y luego venimos acá y decimos vibratorio, presión y vibración, especialmente cuando hay arena. Entonces, ¿qué involucra eso? Que agarramos un rodillo y le ponemos el sistema hidráulico que permite que eso se sacuda, que vibre. Bueno, y si eso vibra, queda clara la idea de que va a servir en arena y va a compactar una arena, ¿no? Eso se ve. Y también están los que son los rodillos de acero lisos. Uno ve el rango y el rango es un poquito mayor. Y solo es presión, no es vibración. Entonces uno mire y dice, ese es un rodillo liso y solo se mueve y es peso y eso compacta. Y tiende a compactar más que las arenas. Y después, con un rango un poquito mayor todavía hacia este lado, están las llantas, múltiples llantas neumáticas, con una variación. Es también presión, pero de manipulación. Entonces uno mira y dice, ahí está, entiendo que esta es otra compactadora y entiendo que tiene un otro método. Y así sucesivamente hay los que son los pies de amasado vibratorio, más que todo eso de ahí. Y así sucesivamente yo puedo ver muchos otros. No entramos en mayor detalle, solo decimos, en cuestión de elegir el equipo, depende del tipo de suelo, la disponibilidad que hay, y nada más. Más detalles los van a ver cuando vean maquinaria y equipo de construcción, ¿no? Es saber más detalles. Pero esta tabla es muy interesante y nos avisa muchísimo sobre la forma de compactar en campo. Ahora pensemos en que se compacta con cualquiera de estos equipos, o mejor, más que con cualquiera de estos equipos, tenemos una arcilla, utilizamos el equipo adecuado, esa es la mejor manera para compactar, y decidimos ver la relación entre el peso unitario seco y el número de pasadas, porque yo puedo utilizar la compactadora, ir una pasada, volver dos pasadas, volver a ir tres, volver a volver cuatro, y así puedo darle más pasadas, y mientras más pasadas, más energía. Entonces agarro mi arcilla, que tiene un límite líquido 43, un índice de plasticidad 19, y hago esto, y que observo con 0 pasadas, el peso unitario seco está en el orden de 12.100 kilonewtons por metro cúbico, 80 libras por pie cúbico. Y cuando doy 2 pasadas, ha crecido, y 4 pasadas más, 8 pasadas más, 16 pasadas más, 32 pasadas más. Entonces, para una arcilla con un contenido de humedad de 11.6%, como ejemplo, se nota que el peso unitario ha ido aumentando conforme aumenta la energía. Y se nota que al principio el cambio es mayor que posterior, ¿no? Eso se nota ahí. Perfecto. Entonces, si esa es la idea, nosotros ¿qué decimos? Simplemente decimos, cambiemos en la misma arcilla el contenido de humedad, cambiemos a 17. Entendemos que va a variar y evidentemente hacemos la misma prueba, 2 pasadas, 4, 8, y medimos el peso unitario. ¿Qué ha pasado? Con otro contenido de humedad hay un mayor peso unitario seco. Es obvio que mayor número de pasadas, mayor peso unitario seco, pero además depende del contenido de humedad. Y eso es lo que ya sabíamos de las curvas de compactación, pero estas las expresamos en función del número de pasadas. Perfecto. Seguimos adelante y decimos lo mismo podemos ver en la profundidad. En la profundidad aquí se puede ver en pies, aquí en metros, aquí 0, 0,51, 1,51, 83 y aquí el peso seco gamma D en kilonewtons por metro cúbico y aquí en libras por pie cúbico. Y decimos vamos a dar 2 pasadas y vemos en profundidad el gamma D y resulta que primero aumenta un poco y luego disminuye. La idea es que en una arena la parte superior no está confinada, entonces en lugar de compactarse el suelo tiende a esparcirse, pero después se da el efecto de confinamiento y con 2 pasadas llegamos a ese máximo y después disminuye. Si damos 5 pasadas, aumenta el peso unitario seco, 15, 45 y en ese mismo orden. Entonces, si nosotros dijésemos, evidentemente, quiero cumplir con un peso unitario seco, decimos, por ejemplo, el que he obtenido en base al grado de compactación, ¿no? Y digo, si por ejemplo el grado de compactación fuese ese, y el peso unitario sería ese, entonces, por ejemplo, veo 5 pasadas ahí, 5 pasadas aquí, y ahí hay un espesor que cumple con ese peso unitario seco. No podría darnos 2 pasadas porque no cumple, podría dar 5, podría dar 15, podría dar 45 números de pasadas y habría un espesor y mientras más pasadas, el espesor que cumple por debajo es mayor. Normalmente no entra uno a medir eso en función de la profundidad, normalmente asocia con el tipo de material y la especificación dice si va a compactar arcilla, por decir algo, comparte con 15 centímetros de espesor. Si va a compactar esto otro, 20, 30, 40, un metro de espesor, pero se asocia con esto. Y con relación a este otro, queda claro que también tenemos un peso seco que hay que obtener en campo. Imaginémonos que sea ese peso unitario seco el que hay que obtener en campo en base a la especificación. Entonces, ¿podríamos nosotros usar el contenido de humedad 11.6? Nunca, pero podríamos utilizar para obtener ese peso una arcilla con ese contenido de humedad y dar unas 10 pasadas. Entonces, de esa manera, yo cumplo con lo que quiero en campo, ¿no? Eso me queda muy, muy claro. Bien, entonces, con eso dicho y entendiendo esas curvas, vamos a ver en una obra grande qué se hace. En una obra grande, uno sabe y ha buscado el banco de préstamo. De ese banco de préstamo, sabe cuál es el gamma D máximo para el productor modificado. Ha leído las especificaciones y comúnmente dice tal porcentaje del gamma D máximo. Entonces, uno dice 90%. ¿Qué hacer realmente para trabajar en campo sabiendo esos datos que son de laboratorio? Bueno, agarra el material del banco de préstamo. Este en especial es el de Nishikuni y este en especial es el de la Taguía. Entonces, se saca material de
la taguilla, o sea, el que se va a utilizar en la taguilla, y al igual que se va a hacer en la presa misma, en la taguilla se pone una porción, luego otra, y luego se esparce, como hemos entendido, luego se compacta y por supuesto se prueba. Aquí está nuestro tramo de prueba, es un solo ejemplo nada más. Entonces ya hemos entendido que el material es el del banco de préstamo que vamos a usar en la obra, ya hemos entendido que usamos los volquetes y los esparcimos y luego esparcimos aquello con el equipo necesario y ahora vamos a compactar. Entonces yo en mi tramo de prueba digo, voy a utilizar un camión cisterna y con ese camión cisterna hay un contenido de humedad 1, un contenido de humedad 2, un contenido de humedad 3 y un contenido de humedad 4 y 5. No importa, no tienen que ser 5, es un ejemplo aquí. Y todos esos contenidos de humedad representan diferentes condiciones de agua en el mismo suelo. Es el mismo suelo que es esparcido. No importa cómo elijo aquello, ya en cada proyecto uno toma la decisión. Y le pedimos al hombre que va a compactar y le decimos, excelente, entre por este lado, por favor. Este es el rodillo visto en planta y aquí podemos pensar en los neumáticos vistos en planta. Esa es nuestra compactadora. Esa compactadora claramente ingresa en nuestro material y le pedimos que vaya en este sentido y le decimos vaya hasta el final, por favor, y luego vuelva. Entonces le decimos después haga lo mismo, pero no hasta el final, hasta ahí. Luego intente entrar otra vez, pero solo hasta ahí. Entonces, ¿qué conseguimos? Que aquí haya 2 pasadas en el suelo con ese contenido de humedad. Aquí haya 4 pasadas y así sucesivamente le decimos ahora aquí, entre y salga, ahora ahí, entre y salga y luego hasta ahí. Entonces tenemos 6 pasadas, luego 8 pasadas, luego 10 y 2. Puedo yo escoger que sean 4, 6 o 4, 8, 16, 32 o que vea conveniente. La idea es que tengo varias pasadas con un contenido de humedad 1 y lo mismo hago con el contenido de humedad 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora pido a la gente del laboratorio que ingrese y saque muestras y mide el contenido, el peso unitario seco ahí. Ya vamos a ver en unos minutos cómo se hace esa medición. Miden el peso unitario seco ahí y así sucesivamente, luego ahí y ahí. Entonces estoy midiendo el gamma D para 2 pasadas que se han hecho con un contenido de humedad 1, luego para 4 pasadas con contenido de humedad 1 y así sucesivamente, y lo mismo para todos los tramos que tengo. Eso es un verdadero tramo de prueba. Entonces, ¿qué voy marcando? Digo, el peso unitario seco para un contenido de humedad 1, 2 pasadas, 4 pasadas, 6 pasadas, 8 pasadas, 10 pasadas, lo que haya medido. Y lo mismo para los diferentes contenidos de humedad, por eso se tiene esas otras curvas. Y ahora veo mi especificación, esa de laboratorio. ¿Y qué obtengo en laboratorio? El peso gamma de mínimo, esa de laboratorio y de gabinete. Y digo, ese en campo yo debo obtener mínimo ese peso. Entonces, ¿qué observo? En primera instancia, con el número de pasadas que es razonable, nunca debería ese suelo tener ni un contenido de humedad 1 ni 2, no importa cuáles sean los valores, eso me queda claro en este ejemplo. Y hay 2 puntos que son clave, este de acá y este de acá. Entonces, si pienso en ese punto, miro y digo, con el contenido de humedad 3, número de pasadas tanto, por decir algo, 8 pasadas para este contenido, y va a funcionar bien. Si le doy 10 pasadas, va a funcionar mejor. Si le doy 15 pasadas, va a funcionar mejor. Pero ¿para qué dar más energía si ya ha funcionado de acuerdo a la especificación? Entonces, basta ese valor. Y si tengo el otro contenido de humedad del 5, entonces son otras pasadas, por decir algo, 2 con el otro contenido ya cumplido. Entonces, ahí tengo un rango muy claro que sale del tramo de prueba. Entonces, a partir de eso, yo decido y digo, a ver, cuando llegue a mi material del banco de préstamo, ¿en qué orden está? Por decir algo, siempre está en el orden de este peso 1, entonces tengo que cambiar. Y ahí digo, tengo que aumentarle y tengo que aumentar la cantidad de agua. Como viene el tramo de prueba, para llegar a la humedad 3 o a la 4 o a la 5, por decir algo, necesito que pase 2 veces el camión cisterna, es un ejemplo, pero no tengo definido. O, por decir algo, ya estoy con ese contenido de humedad 4 cuando llega, con una ligera variación. Entonces, en base a eso, tomo una decisión del número de pasadas que debo dar. Entonces, entiendo que con un contenido de humedad unas, con otro contenido de humedad otras, voy a intentar tener siempre el contenido de humedad 5 con menos pasadas, pero es obvio que va a variar si llueve, si hace sol, si voy más lejos, más cerca del banco de préstamo, y de ahí que yo puedo tomar alguna variación, puede ser más chica, más grande, eso yo ya veo en campo, no solo se usa el criterio, y de ahí decido, voy a las personas que operan el equipo y les digo, de aquí en adelante para esta capa, para ese suelo, lo que sea, vamos a compactar el núcleo de esta taguilla de esta manera y les digo, se echa todo lo que salga y a continuación se agrega, no se agrega agua, se pasa a la compactadora y después tanto número de veces de compactación. Ese es el fondo, a eso se refiere un tramo de prueba. Y con respecto al espesor, me quedó claro que también para un gamma de mínimo puedo ver el espesor, pero ese espesor no se mide en base a lo que uno mide en profundidad, normalmente viene de especificación. Aquí viene algo muy general, dice, ¿sabe qué? Hay este terraplane, se va a construir 15 metros, una carretera, 3 de alto, se va a sacar material de aquí y se ha hecho la curva de compactación y ahora con ese contenido de humedad en especial 7%, hay que ver cuál es el rango de contenido de humedad que podría dar y calcular el volumen que entra ahí. No es nada difícil, solo es
la idea de tener una cierta línea, no exactamente el 7%, sino cierta línea de acuerdo a la especificación, y en base a eso nos dice, puedo compactar entre este contenido y este contenido de humedad, y si tengo contenidos de humedad menores, entonces necesito menos energía. Y lo único que ahora nos falta es medir ese peso unitario seco para saber si todo está funcionando bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con varios métodos, y el primero que vamos a ver es este que se llama el cono de arena. Entonces uno dice cono de arena, una arena, aquí está, una arena que luce así y cumple unas especificaciones. Se dice esa es la arena de Ottawa, ¿por qué? Porque tiene cierta gradación, está entre ciertos tamices y una gradación, y además tiene una angularidad. Y siempre se debe utilizar una misma arena y debe ser seca. Esta arena entra a un cono, y aquí está un cono, aquí uno de diámetro más pequeño, aquí uno de diámetro más grande, y aquí se tiene una válvula, ahí está el cono. La idea es que se agarra, se pone la arena en el cono, se cierra la válvula, con esta placa que es parte del mismo ensayo y el cono, se le da la vuelta, y uno puede abrir esa válvula y entra arena, y luego cierra la válvula y ahí para todo. Normalmente uno puede saber cuánto es antes y después. Y agarra un hoyo, hace un hoyo, y ahí vacía la cantidad de arena que debe entrar ahí, y a partir de eso mide el volumen. Y eso es lo que vamos a ver, esa es solo la idea general. Entonces, en primera instancia, antes de ir a campo, lo que hay que hacer es agarrar este cono, ahí está el cono de arena, ahí está el botellón detrás, uno le pone la arena seca con especificaciones, se da la norma y tiene la válvula cerrada, entonces tiene la masa. Luego agarra eso que viene con el cono, le da la vuelta, abre la válvula y empieza a caer la arena y empieza a llenar el cono y ya no cae más. Uno mira y dice, no, ya no entra más, cierra la válvula y así tiene la cantidad exacta de arena aquí en el cono. Levanta aquello y eso queda ahí abajo. Entonces, entre la masa de antes y la masa después, tiene la masa que entra ahí en el cono. En esquema, ahí está la válvula, allá está el botellón y aquí está el cono, sin entrar en detalles de ahí que son fáciles de ver cuando uno está en laboratorio, pero termina diciendo, yo en laboratorio he obtenido la masa de arena, ¿no? Siempre es masa de arena seca que entra al cono, la masa de arena seca que entra en el cono. Y luego agarro y utilizo el mismo concepto, utilizo el mismo cono, ahí está nuestro cono con su válvula, ahí está el botellón con arena, aquí está el recipiente del que hemos hablado, pero además me han vendido este otro recipiente. ¿Para qué sirve este recipiente? Así, tal cual, aquí se nota. Sirve para que nosotros pongamos la placa ahí, que va alrededor exactamente de esto, pongamos el botellón exacto ahí, abrimos y no nos olvidamos que aquí hay arena y yo sé la masa de todo. Empieza a caer aquí hasta abajo y empieza a llenarse el recipiente y luego a llenarse el cono y cierro, cuando ya no baja más, cierro y saco la masa. Entonces yo puedo saber la masa antes, la masa después, consecuencia la masa que ha habido aquí y aquí, pero yo ya sé cuál es la masa del cono, ¿verdad? Por lo tanto, realmente puedo saber con ese procedimiento la masa aquí. Y por supuesto que además puedo saber el volumen. Como la arena es seca, tengo la masa aquí, tengo el volumen. Acabo de determinar en laboratorio el peso unitario seco, vamos a poner aquí, el peso unitario seco, la densidad de la arena que cae del cono. Esa es la manera en la que se trabaja. Después de saber la masa en el cono y saber el peso unitario seco de la arena que cae del cono. Ahora sí estoy listo y me voy a campo. En campo quiero yo poner la placa, ahí está la placa, noto que este suelo ha sido compactado y estoy midiendo, puede ser para el tramo de prueba o ya la versión final para ver si se aprueba si ha sido una buena compactación, y quiero medir el peso unitario seco de ese suelo. Entonces vuelvo a decir, coloco esa placa y como normalmente el suelo es duro, agarro y tengo un martillo y un cincel y voy golpeando el suelo. Y no pierdo ni un grano de suelo, todo se va a un recipiente. Noten la idea, no pierdo ni un solo grano de suelo porque quiero determinar cuál es la masa del suelo que está en el hoyo y el contenido de humedad. Adicionalmente, esta es la misma idea, pero es en otro suelo. Aquí se tiene igual la placa, se tiene el hoyo donde va a entrar el cono de arena y con una espátula se va sacando el suelo y no se pierde nada. La idea es muy clara, debo yo tener la masa para sacar el contenido de humedad. Y así una profundidad que me da la norma de acuerdo al diámetro del cono de arena y al diámetro de las partículas. Y ahí hago algo así. Entonces pongo mi cono encima, yo ya sé, aquí está mi cono preparado con arena, yo ya sé cuánto va a entrar al cono, yo ya sé cuánto de masa hay en total, yo ya sé cuál es el peso unitario seco, la arena está seca. Entonces pongo el cono ahí cuando acabo y abro la válvula y dejo que la arena chorree y obviamente llena el hoyo, así como está dibujado hasta aquí. Y adicionalmente la parte superior, y aquí el espesor de la placa no me preocupa, en laboratorio hace rato les dije, aquí hay un detalle de cómo se ensambla y demás, no estoy metiendo a hallar todo, no hay que preocuparse por eso. Entonces uno sabe que en la parte superior hay arena y en la parte inferior también hay arena, cierra la válvula y levanta. Esto es lo que se ve aquí, que llegamos hasta el fondo, agarramos el cono, hacemos lo que acabamos de decir, por eso ha quedado arena ahí al fondo después de hacer eso, y tenemos la masa anterior y la masa posterior, por lo tanto tenemos la masa que entra ahí. Y como yo ya sé cuál es la masa del cono que medí en el laboratorio, inmediatamente puedo calcular la masa que ha entrado aquí al hoyo, ¿verdad? Es la masa de arena seca. Es la masa antes, menos la masa después, menos la masa del cono. Es un simple concepto. Y ahora, además a eso, yo tenía el peso unitario seco de esa arena. El peso unitario seco de la arena que cae es la masa dividido
dividido entre el volumen, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué despejo de aquí? Lo que no conozco es el volumen. El volumen va a ser la masa que estoy midiendo con este método entre el peso unitario seco que tengo de laboratorio, el peso unitario seco de la arena, y así he calculado el volumen que hay aquí. Si el suelo me diera algo perfecto, y fuese un cilindro perfecto, entonces no necesito poner arena, me basta poner una regla y ver la altura y el diámetro y el volumen, pero como se puede ver en el dibujo mismo, ese no es un cilindro perfecto, por eso utilizamos la arena para calcular el volumen. Y ahora, ¿cuál es el peso unitario del suelo? Bueno, y como yo sé la masa del suelo que estaba ahí, ¿se acuerdan que he dicho que no debo perder ni un grano y debo sacar el contenido de humedad? Sé la masa seca, y dividida entre este volumen que está aquí, tengo el peso unitario seco. Esa es la manera en la que se trabaja con un cono de arena. Y por supuesto, uno desea practicar, y ahí aparece el ejemplo 7.4, que dice se ha hecho una compactación y se ha hecho un cono de arena. Ahí están los datos del cono de arena y por favor calcule el peso específico seco de compactación en campo. Entonces ahí está el cono con los conceptos que hemos dicho y se ha obtenido tal valor. ¿Qué valor se ha obtenido? 18.53. Se hizo la compactación y había un peso específico seco máximo, por lo tanto 18.53 entre este máximo que es 19 da el grado de compactación. Y eso es lo que pedía en este problema, que deben resolver grado de compactación en el campo. Y le debemos agregar que además hay una curva, nunca me olvido, aquí está la curva de 100% de saturación, y esa curva de 100% de saturación pues es lo que equivale a el peso unitario cuando no hay aire. Entonces uno puede decir, ¿qué pasaría si tomo este 10.33 y este 10.33 le corresponde ese valor? Ahí quiere decir que hay aire, pero si con ese mismo 10.33 yo compactara sin aire, esta curva me da el peso unitario seco del suelo compactado sin aire, con más energía, por supuesto. Pero ¿a qué podría yo llegar? Entonces, cuando aquí dice, además quiero el grado de compactación máximo para las condiciones de campo, me está pidiendo eso en realidad. Me está pidiendo que para un contenido de humedad que es el óptimo, y llego aquí yo al máximo con esa energía, pero si le agregara más energía, podría, comillas, podría sacar el aire y llegar hasta este valor. Entonces, ese sería el máximo a comparar, ¿no? Entonces, si llego yo a ese valor y comparo con el máximo de campo, ese va a ser un valor de más de 100%, pero es teórico solo en base a ese criterio. Perfecto. Entonces, ahí está cómo trabajar cuando se obtiene el peso unitario seco en campo. Después de eso, lo último, el método del globo de agua. Igual se hace un hoyo de la misma manera, pero en lugar de poner aquí arena, se pone agua. Entonces, ¿cómo se pone agua? Hay un dispositivo que mide la cantidad de agua que puede entrar. Ahí está una membrana y con esa válvula se empuja el agua y la membrana se pega a estas paredes. Entonces, como la membrana se apegó a las paredes, la cantidad de agua que se mete es el volumen. Es la misma idea. Ese es el globo de agua. Entonces, el equipo igual involucra esto que se ve acá, la placa, y involucra un equipo de ese ciclo. No es difícil de manejar, el mismo concepto. Y en general uno puede agarrar, hacer un hueco, no perder el suelo, y luego dice, le voy a aumentar agua o aceite y mido la cantidad, y entre medio le pongo una capa de polietileno, una bolsa plástica en otras palabras, y el agua se pega y así puedo yo saber el volumen que hay ahí. Esa es la idea aquí, miren, se tiene un suelo grueso y en ese suelo grueso se ha fabricado ese elemento que es circular de 1 metro. El suelo es realmente muy grueso, ahí no se puede hacer un cono chiquito porque es toda una ya partícula, entonces se tiene que hacer algo grande, se saca ese material y todo el material que se saca con mucha calma se pesa. Y luego se le agrega la bolsa de polietileno y se le agrega agua, pero cantidades que uno conoce, ¿no? Entonces se mide la masa, se echa un balde, se echa otro balde y se llena, y así sabe uno exactamente la masa de agua, por lo tanto el volumen que entraba ahí. Entonces entre volumen y adicionalmente la masa tiene el peso unitario seco. Y lo mismo para un densímetro nuclear, otro método. Aparte del cono de arena, del globo de agua y este que es el retazo de agua, entra también un densímetro nuclear. No entramos a detalle, solo decimos se hace un hoyo, se mete eso, se pasa fotones de un lado a otro de diferentes maneras y uno termina viendo ahí el contenido de humedad y adicionalmente el peso unitario seco. Nunca he usado uno, no sabría decir qué hay, pero esa es la idea general. Y por último, el ejemplo 7.5 que vuelve a traer un Proctor, que vuelve a traer una densidad seca y unas consideraciones para que las redes